nosotros. Y hasta ahora no ha habido guerra civil. Y sin embargo, pero acá las contradicciones se siguen cargando hasta que de algún modo puedan resituarse o encontrar alguna alternativa. Esto nos lleva históricamente también a otro ejemplo que, a ver, Gerardo, si puedes comentar luego sobre eso. Se sabe que muchos de los, creo que todos acá ya hemos pasado lo que es, sobre todo griega uno, pueden tomar la referencia, la ascendencia de la filosofía y todo se sabe, pero muchos indican de que hubo un mundo previo antes de eso, antes de lo que fue la, el ascenso de lo que es la Hélade. Y esto tiene que ver con el mundo micénico. Y esto dice, está los historiadores y de otras ramas también especialistas indican de que aquí hay un periodo que está perdido. Muchos lo llaman o lo equiparan hacia, es el antecedente, dice, previo hacia lo que es la Edad Media. Para esos tiempos, los tiempos perdidos, o bueno, les llaman, dice que ahí pasó algo y que hay pocas referencias. Pero lo único que se sabe es que hubo una caída en la edad de bronce de todos estos estados constituidos, como lo que son, ya dije, los micénicos, están los, si no me equivoco, los hititas, si no me equivoco, por la parte de la península de Anatolia. Al sur están los egipcios, que igual son invadidos, dice, por estos pueblos del mar, pero nadie sabe de dónde vienen, pero y cómo es que han podido colapsar. Entonces, estos pueblos del mar podrían ser considerados también como esa figura de los bárbaros que luego en la filosofía griega va a agarrar peso. Aquellos incivilizados que vienen y destruyen todo lo que nosotros hemos construido. De ahí quizás que les quede el trauma de eso y por eso es que indican quiénes son los bárbaros. Es una hipótesis, ¿no? Pero también hay una característica. Dice, según otros investigadores, que no se trata tanto de que los pueblos, estos supuestos pueblos del mar, hayan venido e invadido como vikingos y destrozado y arrasado todo lo que eran esas civilizaciones del bronce, sino que lo que ha pasado es que, por un lado, ha habido lo que indicabas, Gerardo, crisis de, vamos a llamarlas ecológicas, de medio ambiente en algunos de los sectores que eran parte del circuito económico comercial de esa época, dentro de lo que era el mar Mediterráneo. Al caer estos o al cortarse estos circuitos, ahí sí, presencia, como se puede ahora, sería la intervención del estrecho de Hormuz, han cortado pues lo que son los nexos comerciales y al corte de estos, la codependencia que habría entre estos estados de la Edad de Bronce ha conllevado a su crisis y por último desaparición, incluso mediante revoluciones que en últimas han hecho sobrevivir lo poco que ha quedado y de ahí ya surge el antecedente, ¿no? De lo que los remanentes de esa Grecia que ha salido es que ya se desarrolla lo que es luego ya la Hélade y luego los desarrollos que ya conocemos como lo que es la filosofía presocrática y luego la posterior. Esto también, pero nos indica lo que alguno de ustedes estaba mencionando. No hay, por eso, no habría que por qué pensar en una animalversión hacia la confederación entre estados o asociaciones que fueran por encima de lo que consideramos hoy por hoy el concepto de Estado, sino que más bien la profundización de este tipo de circuitos es que asegura que no haya un colapso como el que ha pasado en esta caída de los estados de la Edad de Bronce, de los que dice poco ha quedado, o lo que ha pasado en el tiempo para la realidad europea de la Edad Media, o lo que les ha pasado a lo que es el ascenso en el mundo musulmán de las tesis jajawitas, si no me equivoco se llaman, que eran la tesis, dice, más racional que tenían, pero que en su momento han ascendido y luego también han llegado al declive. Era su época de oro, en lo que la Edad Media era para lo que era la parte europea, para los del mundo islámico ha sido, dice, de sus tiempos de oro.
Pero a lo que va esto es que dice que muchas de estas crisis y de estas caídas e incluso desapariciones de civilizaciones tienen que ver con estos colapsos o puestas en jaque de estos circuitos comerciales económicos. Y hoy por hoy que hablamos de lo que es la globalización, incluyendo lo que es el factor de las migraciones, tienen que entrar en agenda y por eso de nuevo recalco, retomar, reconfigurar y darles una nueva conceptualización a estos tipos de acuerdo, que estamos en lo cierto, por lo menos ahora, de que con lo que han hecho organismos supraestatales como los de la ONU, el Mercosur, la CAN u otros que pueden estar todavía en desarrollo, incluyendo UNASUR u otros, no bastan. Se trata acá entonces de generar otro tipo de nexos para cuidar que no suceda procesos de balcanización u otros, o incluso cómo pensar en la posibilidad de que cómo si Estados Unidos se perfila hacia un Estado fallido, cómo es que se puede recomponer o nos puede afectar a nosotros. Por tanto, por eso no es este tema un problema ajeno de que porque por el eco repercutorio que va a tener si es que sucede algo en Estados Unidos, si a ellos les da gripe, a nosotros nos va a dar pulmonía por las dependencias, incluso que tenemos económicas con esto del factor dólar. Pero esa es la situación. No sé si Gerardo quieres complementar algo, o si no, alguien más ya puede también disponer. Bueno, no, solo, bueno, como decías, Heinz, estos autores que hablan sobre los colapsos y mencionan los factores, no lo dicen como recetas así, sino lo dicen como que, em, o sea, es multifactorial, ¿no? A eso me voy. Entonces, como estamos hablando de esto, de factores sociales en los colapsos, sí, efectivamente, eh, es innegable lo que dice sobre los conflictos internos que se tienen en países como Estados Unidos, ¿no? Que no han resuelto hasta ahora y posiblemente no lo resuelvan porque esto de la democracia hace que las políticas a largo plazo no sean posibles, ¿no? O sea, así como Trump está ahora en el poder, el siguiente gobierno podría ser de un partido demócrata y cambiar algunas reglas de juego. Entonces, también va por ese lado, pero por ejemplo, aquí este autor dice que hay especialistas en historia de sociedades específicas que rechazan las comparaciones porque las consideran superficiales, pero los que hacen comparaciones con métodos comparativos tienden a rechazar el estudio de sociedades individuales porque las consideran cortas de mira y de valor limitado. Entonces, ahora con esto de la globalización, es pues difícil pensar en que una sociedad pueda colapsar solo por factores internos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el otro día estaba viendo este tema de Apple y, y la y Estados Unidos, China de por medio, es decir, que Trump le está exigiendo a Apple que fabrique sus teléfonos fuera de China, por lo menos vaya de a poco cambiando de estrategia y que en lo posible se los fabrique en Estados Unidos, pero vi un analista que decía que prácticamente es imposible por la cantidad de dinero que había invertido Estados Unidos en China, es el equivalente a dos planes Marshalls, que bueno, son los que se encargaron de reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El dinero que Apple ha invertido en China es el equivalente a dos planes Marshall. Entonces, es decir, físicamente, económicamente, no es factible reproducir eso ya en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Es decir, son varias cosas que afectan. Ya no es
solo uno o dos factores que puedan interactuar para el colapso, ¿no? Simplemente eso para complementar eso. Ahora, estaba viendo igual, siempre que por eso dicen, aunque sea, la recomendación para todos nosotros es que incluso aquellos momentos que supuestamente son de esparcimiento deberían ser aprovechados, como algunos en este momento están en vacaciones y bueno, eso no que por el cambio de semestre, o deberían estar viendo documentales, cosas así que, bueno, si no tienen que ver con lo que es para lo que es la disciplina filosófica, bueno, pues ver política, sociología o alguna otra cosa para ir matizando y dando este tipo de pautas. El punto era que en este documental indicaba cómo es que Estados Unidos está rezagado, dicen, lo que es, por un lado, el control, monopolio y hegemonía de lo que son las tierras raras y cómo es que China es líder, dice en este momento, si no me equivoco, con un 80% de todo lo que es el acaparamiento de las tierras raras. Esto es, pero dice en lo que es la geografía china o u otras en las que ya está, tiene bastantes inversiones. Mucho de ello está, por ejemplo, en África. También hay por eso el interés acá con el tema del salario Uyuni, el litio y demás, que ahí también hay tierras raras. El caso es, pero que para lo que es la posición rusa, con todo este tema de la siberianización, tienen también ahí sus apuntares hacia lo que es el ponerse al día con esto de las tierras raras, porque dicen, por más que con China hagan los BRICS, siempre hay este principio de no depender totalmente de otro Estado, porque eso ya desde la vista de los rusos ya la tienen clara, es ceder soberanía, dicen, cualquier aspecto. De ese lado, entonces, Estados Unidos dice, es recién está ahora tratando de ponerse al día, pero este tipo de industrias, minería y demás, implicaría, pues, de nuevo, demandas de sectores, clases que estén dispuestas a, como quien dice, ensuciarse las manos para, de nuevo, retomar este tipo de, podríamos llamar la nueva industrialización, con las tierras raras u otros elementos que puedan irse descubriendo, desarrollando en el transcurso de los próximos años. Sin embargo, de nuevo, sopesa que no creo que se dé solamente esto de buenas a primeras hacia los que son migrantes. Parece que esa etapa ya ha sido bien, diríamos, cortada y podríamos hablar de este periodo de nuevas migraciones ilegales, sobre todo, y de la parte latina, como la némesis de lo que ha sido el principio para Estados Unidos de su potencialidad. Pero entonces, ¿a qué van a apelar? Si ese ha sido si ese ha sido el sentido de su identidad y cómo es que se han engrandecido y todo, ahí ya tienen serios problemas que Gerardo bien lo has dicho, el autor que mencionabas también indica que todo lleva hacia que son los límites. Es sobre lo que han depositado sus posibilidades para un desarrollo cortoplacista, pero y sin embargo en el largo plazo al parecer no han hecho este tipo de lectura o se apoyan en ese paradigma cortoplacista de quizás resolver todo conforme el problema vaya apareciendo sin estimar, pensar a la larga qué problemas se están gestando a futuro y pueden reventar, como es el caso ahora de la posibilidad de una segunda guerra civil, ya vamos a decir en términos de guerra moderna, no de guerra convencional. Esto también nos lleva, pero quizás ya, no sé si decir en tierras de Estados Unidos, hacia una memoria nativa que todavía puede estar con el músculo vivo para proponer algo. Se viene a la cabeza lo que es los ejemplos de la Confederación Iroquesa u otras que estaban dentro de las actuales territorialidades de entre Estados Unidos y la parte también de Canadá.
y cómo es que esos son las antesalas de acuerdos que nosotros los